el ámbito de la amistad. Acá estamos con Gustavo Gordillo, hicimos un documental que hizo Gustavo, con Alfredo Carlino, con Martín García, con Nicolò Presti, con compañeros con quien nos dio en ese tiempo la necesidad de poder expresarnos. Yo voy a tomar la línea de lo que planteaba Florencia y lo que planteaba Cintia. ¿Por qué esto? No, ¿se escucha? Sí, afuera gente que escucha. Hola. Entonces, ¿por qué hicimos estos trabajos? Una serie de trabajos. Porque era un momento tan complejo del país y tan complejo del movimiento nacional y popular, tan complejo del peronismo. Entonces, varias cosas se dieron. Se dio una coyuntura rara. Un grupo de compañeros militantes que habíamos empezado la facultad en los años 83, todavía en dictadura, que nos juntamos con otros compañeros que venían de antes, el Tazo Contiza, el Ruiz Ursula, el Gallego-Pan, el Loco Juvelino, Negro Padilla, compañeros del peronismo. El Beto no estaba en la universidad, pero trabajaba en la reflexión, en los bares con nosotros. Entonces, nosotros éramos peronistas, recuperamos la democracia, el país la recupera, y el alfonsinismo, hola compañera, el alfonsinismo planteaba una serie de valores culturales donde nos despreciaban. Profundo desprecio por lo que culturalmente nosotros expresábamos. El pueblo, los peronistas expresaban. Un vaciamiento de nuestros intelectuales, un ocultamiento de nuestros intelectuales, por otra parte. Entonces, resistiendo a ese desprecio, es donde nosotros nos fortalecimos culturalmente, porque decíamos, ¿con qué nos van a correr? ¿Con qué nos van a correr? Y nosotros tenemos a Discépolo, a Marechal, a Homero Mansi, a Fubirosa, a Fernández Arregui, a Rodolfo Bols, a Castro Castillo. ¿Qué nos van a correr? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Maguinis. ¿Quién era? Entonces, ahí nos fortalecemos como identidad. Los más grandes cuadros intelectuales fueron del Palo. Y los que no fueron del Palo son reconocidos por nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a reconocer a Raúl González Tuñón? No importa que haya tenido una opción política distante, pero está la matriz de la cultura popular. ¿Cómo no vamos a reconocer a Roberto A? Bueno, Roberto A falleció en el 42, podría haber sido peronista, de hecho lo era. ¿No? No importa la opción política. Es como preguntarle a Troilo a quién votó. ¿Qué importa si Troilo nunca hizo una expresión de política de orden coyuntural? Ahora, la expresión de la cultura popular lo tiene a Troilo como uno de los nuestros, pero no voy a preguntar a Troilo a quién votó para saber que está expresando el arte y nuestra cultura popular. Y Cortázar, que explícitamente estaba lejano al peronismo como movimiento, pero muy cerca de su rebeldía. O Piazzolla mismo. Discípulo de Marechal. Discípulo de Marechal, el que mejor hizo la crítica sobre la Buenos Aires cuando todo el establishment despreciaba el trabajo. Entonces, desde lo cultural nosotros tenemos claro a dónde íbamos. Los 90 llegan con una traición trágica. El gobierno neoliberal, que siguió a las políticas neoliberales fundadas en el 76 y seguidas incluso por el alfonsinismo con algunas pequeñas resistencias porque después se sometió, pero la traición en nombre del peronismo de los 90 fue un masazo muy duro. A nosotros nos toca como construcción política ganar la universidad en el año 94. Ganamos nuestra facultad. Producto que los graduados, en alumnos nosotros logramos ganar con la renovación en el 87, con el espacio de Antonio Cafiero y una gran esperanza. Después perdimos con la franja varias veces,
pero en una reconstrucción del Frente Popular Sociales se logró ganar en alumnos, ganábamos en graduados, porque para ser peronistas en la universidad teníamos que estudiar, era la única forma que nos diera bola en las aulas, entonces teníamos un buen número de graduados y andábamos bien en profesores. Ganamos la facultad en una coyuntura extrañísima y con el triunfo nuestro en la facultad pudimos poner el rector en la universidad, en un cambio de perfil, una universidad chica, 5 facultades. En ese contexto, donde nosotros ganamos la universidad y empezamos a preocuparnos por el cambio de los planes de estudio, por incorporar a nuestros intelectuales a la currícula académica, porque nosotros veíamos a Gramsci y a Althusser y decíamos, esto es bárbaro, pero es lo mismo que Jauretche, digamos, no hay una dicotomía entre Gramsci, Althusser y Jauretche. La colonización pedagógica está planteada en los términos que estos dos grandes intelectuales europeos proponían. Y decir, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que tener el desprecio de lo propio? Lo mismo con los libros de Pugliese, los de Sarregui, o la literatura misma de Marechal, o los cuentos de Germán Rosenmacher. Entonces, en esa pelea por el sentido de las cátedras, aparece una gran contradicción entre lo que nosotros expresábamos, lo que expresaba el gobierno y lo que pensaban los pibes. Y los pibes decían, ¿y ustedes son peronistas? ¿Por quién? ¿Por Menem? ¿Por Dualde? ¿Por Cavallo? ¿Por quién son peronistas? Y eso nos entró en una gran contradicción. El nombre del peronismo estaban posicionando la teoría del derrame. Que se le caiga la migaja a los ricos para ver si los pobres podían tener algo. Una cuestión inmoral. Entonces, ahí aparece la posibilidad de pensar en pautas culturales, expresiones culturales que den testimonio del porqué nuestra identidad como hombres del movimiento nacional y popular. Y ahí aparece con Gustavo, con el Negro González, que puso la voz y tantas otras cosas más en este documental, la posibilidad de ir buscando expresión. Un día llegamos a un archivo y vimos afiches que estaban todos llenos de telaraña y doblados, lindas caricaturas, los afiches de cine. Y dijimos, acá hay algo. Y empezamos a juntar los archivos, los archivistas eran durísimos, cobraban cualquier cosa. Están estos afiches, pero también están las latas de testimonios de la historia que había que poner en valor, poner en circulación, recuperar esas latas. Y con Gerardo Vallejo, que se había acercado a la universidad, que lo habíamos traído nosotros, con largas discusiones, charlas, cargadas de discusiones, esas charlas interminables de bares, nos propusimos aproximarnos al documental. Hicimos un trabajo sobre el retorno de Perón, que habíamos recuperado buenos archivos, hicimos otro trabajo con Alfredo, también sobre el retorno de Perón, ya con más pretensiones de documentalista. Y ahí hablamos con Carlos Galetini, y le dijimos a Galetini, ¿cómo se hace una película? ¿Cuánta guita se necesita para hacer una película? Porque habíamos ido a mostrar los afiches de cine a San Juan, y ahí nos encontramos con Galeta. No, la película sale en ese momento del 1 a 1, dice, una película puede salir 800 lucas. ¿Cuánto? 800 lucas. ¿Cómo hacemos para hacer una película? Nosotros, no, esto es una industria, dice, 800 lucas porque tenés el catering, las locaciones, el pago de los actores. Ahora, si queremos hacer una película y nos juntamos nosotros, la hacemos. Ahí ya nos gustó más la idea. Se nos acercaba la posibilidad de arrancar con una película. Y teníamos un AVI, una editora y un par de cámaras. Fíjense que Patricia Walsh está en un estudio con una cámara super VHS, digamos, ¿no? Era el inicio de todo. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer dos personajes, con la excusa de dos personajes, Mujica y Walsh, para justificarle a los alumnos por qué éramos peronistas. Y nos permitía, mientras revisábamos la vida de estos dos compañeros, ir y volver por el país, del 30 al 74, del 30 al 76. Íbamos al 77, íbamos y veníamos con la historia del país y la historia de estos héroes, de estos compañeros. Y fue un lindo desafío, una investigación periodística clásica, sin ninguna pretensión de nada, y fue un documental clásico al estilo de lo que nos enseñaba Gerardo Vallejo. Ahora, de casualidad,
Eso lo hicimos en la cátedra, lo hicimos con Gustavo, con el equipo, con Muriel Bernardo, con Emilio González, con Julio Rivero. Hicimos la investigación periodística, hicimos la edición, le íbamos poniendo la música. Esos trabajos colectivos muy lindos, ¿no? A las 4 de la mañana te sonaba un teléfono y decía: encontré la música para el videoclip, y que aparecía Enrique Morente cantando una aleluya, pero esto es flamenco, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver? Fíjate, porque es Lorca, y bueno, ahí se fue construyendo, y de repente nos vamos a la sala del Cine Cosmos, y le decimos si podía programar ese Betacam, un beta. Sí, si lo ponemos, total, esto era una sala para 60 personas. Y así fue Mujica y fue Walsh. Vamos al Cine Cosmos y presentamos la película. Hacemos las tarjetas, van los compañeros. Y el jueves apareció la crítica en todos los diarios de Buenos Aires, de las dos películas. Entonces dijimos: le entramos al sistema. Almodóvar. Se estrenó la película de Almodóvar, tenía 36 copias en los cines de Buenos Aires, y nosotros con un Betacam en una sala teníamos el mismo espacio y una estrellita más que Almodóvar. Digo, esto es, digamos, este sistema impenetrable, imposible de superar, tiene grietas, le podemos entrar. No solo que le entramos, no solo que tuvimos una estrellita más que las películas de Almodóvar, sino que nos ganamos los dos Cóndor de Plata, del 99 y del 2000, con Walsh y con Mujica. Entonces, yo recuerdo que un día vino Alfredo Carrino a la radio trucha que teníamos, y tenía crónica el viernes, y dice: querido, estamos prendidos para la estrella pop. Nosotros no podemos leer. Habían salido las ternas, y vamos con Gordillo, los muchachos de Canadores, y decían: no vamos a ganar. Porque lo gana Walsh y lo gana Mujica, no lo ganamos nosotros. No podíamos ser tan sonsos de pensar que éramos nosotros. Era la historia. No lo ganaron ustedes. Bueno, ustedes van a ganar. Entonces, es de ahí donde surge la reflexión de esos trabajos que después fueron al teatro. Después hicimos Discípulo de la Esperanza del Poeta, también con la excusa de presentarlo en España, y con Lorca en Buenos Aires, otro documental muy lindo. Después hicimos otro trabajo de teatro, Fuelle Historia por bandoneón. Nos hacemos cargo de lo que pensaba Alfred Arnold cuando creó el bandoneón, que era un instrumento para reemplazar al órgano en campos de batalla y hacer misas, y terminó en todos los pirulos de Buenos Aires, de Montevideo, de Rosario. Entonces, todo ese tránsito del instrumento sacro al instrumento arrabalero fue toda una, digamos, nos hacemos cargo de esa contradicción entre el alemán, que cuando va a París y escucha a Pedro Mafia y a Firpo tocar una melodía, está viendo que ese instrumento estaba contando sus penas, su angustia de amor. Entonces, como que va perdiendo el acento alemán y empieza a hacerse rioplatense. Y como con la muerte de Gardel, en el último suspiro, le dice: ahora canta vos, y se va la voz de Gardel y empieza el fuelle, cosa que fue más o menos así en los tiempos históricos del bandoneón, cuando muere Gardel. Pero fueron todos testimonios artísticos, y ahí es donde aparece el concepto que nosotros empezamos a revisar, que ya no es la historia la escriben los que ganan, sino la historia la ganan los que escriben. Tenemos que dar testimonio de nuestra expresión cultural en el abanico de formatos, y no solamente quedarnos con uno. Entonces nosotros damos un testimonio, se tira como una botella al mar. ¿Cómo funcionó? Bueno, funcionó muy bien, porque después lo pone en palabras el Pepe Mujica, y a mí me gusta tomarlo, cada vez que puedo lo refresco. El Pepe Mujica plantea: la historia no es una acumulación de recuerdos que están en un archivo como si fuera una computadora, sino que la historia se activa desde el presente, en búsqueda de la memoria. La memoria se opera desde el hoy. Por eso, ver Walsh o ver Mujica
en el 98-99, en la campaña Dualde de la Rúa, en el triunfo de la Rúa, en la tragedia del 2001, en la angustia del gobierno que le siguió Dualde, en la represión, en la imposibilidad de patria futura, o verla después del 25 de mayo del 2003. ¿Cómo va? Cambiando de una patria irrecuperable a una patria con esperanza? ¿Cómo esos años que parecían tan lejanos empiezan a cortarse y a ver que ese sueño era posible? Y era también impensado advertirlo en días antes, meses antes de la posibilidad que tuvo nuestra patria con la llegada de Néstor. Entonces hoy está más vigente que nunca, esos sueños están más vigentes que nunca. Entonces, es una patria que nos da sorpresas en materia de la recuperación de los valores, de la lucha, de la construcción política. Creo que hacía falta la llegada de Néstor para certificar que todo lo que nosotros pensábamos era cierto, que los pueblos no detienen nunca su marcha, su búsqueda social por la equidad y por su lugar en el planeta y por una patria para todos, aunque del 55 al 2003 pareció una eternidad y pareció que nos quedábamos con las ganas y que ya todo había sido victoria y que estábamos condenados a quedarnos en el 45 y que el Estado nunca más iba a tener rol y que el movimiento político popular de transformación iba a terminar acotado a un partidito de mierda de la partidocracia liberal. Entonces nos dio la certificación de la llegada de Néstor, que todo lo que nosotros pensábamos era posible. Y hoy, con el cambio cultural en marcha, con 10 años de proyecto nacional y popular en el marco de 30 años ininterrumpido de democracia, nos da la certeza de saber que hay movimiento nacional y popular por el resto de la vida de nuestra patria en el marco de la integración de América Latina. O sea, no hay posibilidad ni represión, ni muerte, ni desaparición, ni tortura, ni censura, ni bombardeo, ni fusilamiento que pueda quitarnos la esperanza de la patria para todos. Esta certeza es lo que nos hace fuerte como movimiento, porque sabemos que somos invencibles. ¿Por qué somos invencibles? Porque es invencible la cultura popular. No pueden someterla nunca. Parece a veces que está rendida, parece a veces que va en línea con el sistema, pero esta, en un abrir y cerrar de ojos, vocifera, va a contramano, va fuera de la estética que el sistema propone, empieza a lanzar nuevas consignas y empieza a ser un problema para el sistema cultural tradicional. Entonces, queda claro que la cultura popular es invencible y que de esa cultura popular en la reconstrucción surge la idea política que se va encauzando en distintos formatos, pero sobre una misma línea de construcción política. Por eso lo planteaba David Viñas al final. Mariano Moreno, Dorrego, yo agrego Rosas, incluso la Resistencia, los compañeros que dejaron la vida a partir del 76, y Néstor y Cristina. Y Rigoyen Alem también. Los resistentes peronistas. Ya, bueno. Entonces, son todos peronistas, son todos morenistas, son todos socialistas, son todos emergentes de la cultura popular. Cada uno va adquiriendo su formato, pero lo que hay es una línea de construcción histórica que es imposible detener, y por eso cuando miramos el resto de la vida de la patria, vamos a ver emergentes de esa cultura popular, ¿cierto?,
en acción política, en valor política. Yo creo que estamos en un momento clave. Como nunca el cambio cultural se hace evidente, como nunca el sistema está viendo con mucho temor que la transformación se está consolidando, y por eso apelan a todo lo que van apelando, al desprecio, a la descalificación, a la mentira, a la ridiculización. Eso es otro de los aspectos, ridiculizar para despreciar. Entonces, nosotros tenemos que estar cada vez más consolidados, porque lo mismo pasó antes, lo mismo pasó con Rosa. Hay que leer a José Marco o al primer Esteban Echeverría para darse cuenta de lo que decía del gobierno popular, del brigadier general. Hay que leer los diarios del 18 de octubre, la reunión zoológico, el desprecio que tenían por las clases. Fotos de 20 personas. Fotos de 20 personas, claro. Entonces, hay que estar con el cuero duro sabiendo de lo que esta crítica va a ser terrible, pero hay que estar orgulloso que esa crítica siempre intenta la descalificación personal, porque no puede poner en palabras el objetivo de patria que ellos pretenden. Porque donde lo ponen en palabras rápidamente ya sabemos que pretenden volver a un pasado trágico de una Argentina para nadie, para 10 familias. Entonces, no hay discusión política. La oposición no esgrime argumentos alternativos a la agenda de la transformación del proyecto que conduce nuestro presidente Argentina. Entonces, ¿qué apelan a la descalificación? Bueno, nosotros, como militantes, lo que tenemos que tener es la certeza que esa descalificación tiene un solo objetivo, que es vaciarnos el ánimo, desmoralizarnos, hacernos perder el autoestima, y nosotros vamos a responder con el orgullo de pertenecer a un movimiento que no va a transitar un lecho de rosa, porque la pelea por la liberación de nuestra patria no es un lecho de rosa. Nadie prometió que esto van a ser unas vacaciones en Disneylandia, sino que va a ser una gran batalla. Estamos orgullosos de formar parte como pueblo de esta gran batalla y de tener la solidaridad con todos los compañeros que van siendo atacados sistemáticamente con la idea de querer romper el proyecto político. Bueno, señores, digan lo que digan, hagan lo que hagan, el proyecto político nació en 1810, o antes incluso, o antes, las invasiones inglesas, o antes, en la resistencia de la leyenda negra. El otro día con Gordillo, con quien tenemos una cátedra, que va él y yo a veces voy. Gordillo, que es un tipo ácido, un gran amigo, yo no lo quisiera tener nunca de profesor, pero nosotros nos peleamos mucho siempre, nos peleamos de verdad en las discusiones de la construcción política. Entonces Gordillo dice a los alumnos: ¿cuándo empezó la nación argentina? ¿Cuándo empezamos a hacer una nación? Pero empezamos, ¿viste? Es difícil la pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es una nación? ¿Cuál es el concepto de patria, el concepto de nación, el concepto de Estado? Entonces, igual a Gordillo no hay respuesta que le venga bien. Todo lo que le diga va a decir: más, no, ustedes no saben nada, vayan a leer, estudien, algo. Pero fue lindo el ejercicio. Entonces cada uno fue respondiendo que la nación empezó en 1810, que la nación empezó en 1806 con las invasiones inglesas, que la nación empezó en 1853 con la Revolución, que la nación comenzó en 1860 con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación, y ahí que la nación empezó el 17 de octubre del 45. Entonces, fueron distintos ejercicios, no importa cuál sea la respuesta. Hay alguna formal y otra sensible que se puede aproximar, pero lo importante es que formamos parte de una nación que está como nunca enraizada en América Latina, que tiene, como lo soñaron nuestros patriotas, la posibilidad de integrarse, y lo que tiene la posibilidad de ver el mundo como jamás nunca lo hemos visto, y saber que lo que ocurre en La Plata, en la Facultad de Periodismo, en nuestro barrio, en nuestro almacén, en nuestro shopping, en la peatonal, en la cancha,
lo que ocurre en nuestras coyunturas barriales, individuales, familiares, personales, como nunca está íntimamente ligado al diseño del mundo. Como nunca. Cada vez es más fácil advertir que nos ocurre esto porque está transitando el universo en una dirección. Jamás vamos a repetir el hijo, el doctor, como que la familia con un esfuerzo personal, individual, sectorial, logra instalar en la academia a un discípulo. Jamás vamos a entender que eso es producto de un esfuerzo individual, sino que hay una condición objetiva que nos permite transitar ese carril. El puesto de trabajo, la fábrica, el valor agregado, el acceso, el consumo, todo eso está ligado a un modelo de patria, un modelo de América Latina, un modelo del mundo. Y ese mundo está en crisis y está en tensión. El capitalismo está con problemas serios, porque el imperialismo empieza a tener cuestionamiento. Nosotros no creemos, como creía Lenin, que el imperialismo es la expresión superior del capitalismo, sino que el capitalismo es intrínsecamente una condición que tiene la política imperial, y ese sistema capitalista está en crisis, y ese mundo unipolar, cuando cayó la Unión Soviética, que tenía eje en Estados Unidos, ya también tiene un problema muy serio. No terminó de morir, pero está resistiendo su último espacio de sometimiento, y están apareciendo polos alternativos en donde América Latina tiene un rol importantísimo. En ese polo alternativo del poder hegemónico aparece la posibilidad de industrializarnos, de formarnos, de aportar valor agregado, de integrarnos fuera del esquema financiero internacional, de poder integrarnos con los países que tienen energía y que necesitan metalmecánica, y nosotros recibimos esa energía y le vamos a dar esos productos de construcción regional o nacional. Y ahí es donde empieza otro mundo, un mundo con inclusión, que es el mundo que soñó ya en fines de la década del 30 el general Perón. Y eso es maravilloso, que haya tenido el viejo general, haya tenido la posibilidad de pensar una tercera posición, un mundo donde haya equidad, una filosofía. Y esa filosofía es la que hoy está aplicando nuestro presidente y la que aplicó Néstor. Por eso digo que los movimientos populares tienen distintos emergentes, distintas estéticas, y hoy estamos transitando una de ellas, y es la que va a durar, porque aprendemos del pasado, porque no repetimos los errores del pasado, porque a la agresión que vamos recibiendo le respondemos con amor. Y repito, esa no es un amor de Claudio María Domínguez a las 12 de la noche dedicando sonceras. Es el amor de la responsabilidad en la defensa del proyecto nacional y popular, donde respondemos con la otra mejilla, porque no queremos el exabrupto de un episodio que le dé el pie al sistema en arrebatarnos las conquistas sociales que hemos conseguido del 45 a esta parte. ¡Viva Perón!